Bueno, entonces, Federico Trillo, te pregunto como jurista y te pido perdón de antemano, porque es que yo creo que lo que te voy a preguntar es una obviedad de un calibre inmenso, pero tengo que preguntártelo a tenor de algunas de las reacciones del gobierno. La pregunta es, un delito no se puede cometer ni siquiera aunque sea para perseguir un presunto delito, ¿no? Expresamente, el auto, por cierto, que es de una solidez enorme, tiene 70 con documentos incorporados, 72 folios. Déjame mirar el nombre del magistrado que lo ha hecho porque lo merece, Eduardo Pórrez Ortiz de Urbina, y en una sala presidida por además Sánchez Mergal, dice expresamente eso. Para, digamos, desmentir una información o incluso, aunque fuera una información no solo falsa, sino presuntamente delictiva, no se puede cometer un delito. Eso es exactamente lo que el centro, para mí, la frase más afortunada del auto. Por supuesto, a la vez que la suma de indicios racionales de criminalidad que sientan al fiscal en el banquillo. No que le van a sentar. Vamos a ver si empezamos a hablar con propiedad. Que sientan ya al fiscal en el banquillo. Y déjeme añadir otra cosa, que creo que no se ha subrayado suficientemente. Todos esos que han salido, los miembros del Consejo de Ministros y el que ayer tuvo la desvergüenza de ir a hacerse la foto con el rey para ponerse el paraguas por delante, se están sentando con él en el banquillo, porque al avalarlo están avalando su conducta y el resultado del juicio. En consecuencia, esa gravísima deriva, no ya autocrática, sino dictatorial de Sánchez y de su equipo, tendrá sus consecuencias porque se han sentado desde ayer y desde hoy con el fiscal procesado en el banquillo de los acusados. Sí, ¿verdad? Porque le queda solo conocer la fecha para sentarse en el banquillo de los acusados. Hablabas de la conducta del fiscal general del Estado y del auto en el que se rechaza su último recurso. Entre esa conducta, los magistrados destacan, y además de una manera muy notable, el borrado de todos los mensajes que realizó el fiscal general del Estado, y vienen a apuntar que eso, en el caso de condena, puede ser un agravante también, claro. Sí, porque en efecto está ocultando falta de colaboración con la justicia. Pero la conducta básica es que también se han dicho unas sandeces, por el gobierno por supuesto, pero también por el discrepante, que no hay indicios suficientes. En primer lugar, en el auto, como recordaba ayer un magnífico catedrático de Derecho Procesal amigo, en el sumario no tiene que haber pruebas, tiene que haber sólidos indicios que pasan precisamente a ser pruebas en juicio, y el juicio se abre ahora. Por tanto, hay indicios, cantidad, pero no son solo la destrucción de los emails lo que le hace acusar al Tribunal Supremo, no, es también la reconstrucción milimétrica, o si lo quiere, segundo o minuto a minuto, de cuál fue el proceso por el que se produjo la revelación de secretos. No estamos hablando solo de que no encontraron porque lo ha borrado claramente y además no lo ha podido dar, me dicen, la central a la que se lo pidieron, porque claro, tiene que haber conversaciones probablemente hasta con el mismísimo Sánchez. Pero es que no hace falta, si es que está probado que ha cometido un delito de revelación de secretos y probablemente o un agravante o un adicional en lo que usted señala, que es el haberlo destruido. Claro, estamos hablando de ese delito de revelación de secretos por el que se enfrenta una pena que puede ser de hasta 6 años de cárcel, ¿no? Efectivamente, entre 4 y 6. Que es lo que y le... ya veo que van a ir a la escala mayor, porque también es verdad que lo que usted dice es, en su caso, un agravante, no un delito específico, porque en ese caso yo creo que es medio necesario para cometer el otro a lo mejor, o por lo menos se entiende que estaría subsumido, pero sí para subirle la pena a su máximo grado. Claro, porque aquí hay que recordar que además de la denuncia del contribuyente afectado por la revelación de secretos, que es de lo que estamos hablando, de lo que se acusa al fiscal general del Estado, es de hacer públicos, de filtrar los datos personales de un contribuyente que debería ser anónimo. No lo es porque es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero digo que el origen de la denuncia parte del Colegio de Abogados de Madrid. Eso lo iba a decir. Del Colegio de Abogados de Madrid, de Hazte Oír, de Manos Limpias, de Vox. Bueno, los enuncia muy bien el auto, que digo, es una pieza realmente magistral y es apabullante la acusación. No es un invento, eso es obvio, pero tampoco son un grupo, digamos, de chalaos o de saltaos o de ultras. No. Es muy serio el Colegio de Abogados de Madrid, es muy serio que sea el propio Colegio de Abogados el que denuncia.
Claro, y como decíamos, es evidente, y lo ha dicho por activa y por pasiva, que él no piensa dimitir, que se aferra a esa institución, como también parece por la retahíla de reacciones que hemos escuchado por parte de miembros del Gobierno, que él tampoco va a mover el Ejecutivo un solo dedo para remover al fiscal general del Estado. Todo parece indicar, Federico, que vamos a llegar a la apertura del año judicial, después de las vacaciones, a principios de septiembre, con Álvaro García Ortiz sentado muy cerquita del rey Felipe VI, y además interviniendo, porque es tradicional, siempre interviene el fiscal general del Estado en la apertura. Claro, de hecho es el momento en el que presenta la memoria de la Fiscalía, la memoria anual de la Fiscalía, un resumen y un discurso lo presenta en la solemne apertura judicial presidida por Su Majestad el Rey. Pero ya ayer estuvo el hombre en el pleno del Consejo de Estado con la total desvergüenza, interviniendo cuando ya se conocía que había sido procesado. Al ser nato el fiscal general del Estado, vocal del consejero de Estado, pues él estuvo allí tan contento, ejerciendo. No creo que haya un caso en la historia centenaria, multicentenaria del Consejo de Estado en que haya habido un consejero actuando que esté previamente procesado. Es que es increíble. Qué desvergüenza, pues imagínense en la apertura de tribunales. Yo no creo que lleguemos a eso, ¿eh? Yo creo que esto irá más deprisa. Veo que cada día se van sucediendo unos a otros los acontecimientos, y Sánchez además, a ver, en alguna ocasión he comentado con sus compañeros o con José Luis que para mí, estoy terminando, ya he terminado mi memoria, ya sale en el otoño, ya, gracias a Dios he podido culminarla. El examen del final del felipismo nos da muchas lecciones, y sobre todo hay una capital, que son las leyes de la corrupción que se cumplen en todos los casos inexorablemente. Y hay dos que son las últimas, que es cuando se conoce la noticia y no se asume la responsabilidad, la reacción inmediata es la huida hacia adelante. Y la siguiente, o casi simultánea, es la acusación de lo que está pasando a la oposición, a los jueces y, naturalmente, a la prensa libre. Esto fue exactamente igual en el 95-96. Pero ahora Sánchez ha emprendido una huida muy particular, que es una huida de una persona desequilibrada. Lo digo con respeto a su persona y en cierta medida, si se entiende como una cosa patológica, pues hasta con consideración. Pero es una cosa increíble, es decir, unos movimientos absolutamente desarticulados. Hemos pasado de ser los adalides de la Unión Europea a ser los adalides del Grupo de Puebla. Pero ¿cómo se puede dar semejante salto? Es decir, de estar con los... pretender estar y ser el líder socialista, laborista, progresista de la Unión Europea hace un año, a estar el otro día yéndose a fotografiarse con los impresentables, con los que se fotografió, con los dictadores de Puebla, es decir, con todos los andinos, todos los compañeros mártires de la corrupción, narcotráfico y dictadura. Por ponerles ejemplo, pero en otros casos así es igual. Es decir, en la OTAN nos ha dejado en ridículo, se ha quedado aislado. En todos, en donde ha estado, no ha pasado ni una sola política internacional por el Parlamento. No es creíble. La Unión Europea ni siquiera ha conseguido lo que había prometido a Puigdemont del reconocimiento del catalán. O sea, ya no le reconocen en ningún lado. Y es un fugitivo de sí mismo, perseguido por su propia sombra. Nos decías, Federico, que tienes la sensación de que como las cosas van muy rápido, quizá ni siquiera llegue a estar presente el fiscal general del Estado en la apertura del año judicial, que es a comienzos de septiembre. Si tu impresión no se convierte en realidad y, por tanto, vemos esa foto del fiscal general del Estado procesado al lado del rey, desde luego va a ser incómoda absolutamente para todo el mundo. Déjame, Federico, que incorporemos a Ana Polo. Ana es periodista experta en Casa Real, porque entiendo, Federico, que también, evidentemente, para el rey va a ser, digamos que una imagen bastante complicada, bastante incómoda. Muy incómodo. Es decir, el rey tiene que estar en ese acto, pero ya tiene que poner en funcionamiento a su casa para evitar errores, dicho sea con todo respeto y claridad, como el de ayer. Es decir, en la situación de ayer de Sánchez, que ha avalado, es decir, se ha sentado en el banquillo con un fiscal general del Estado procesado, no podía, la casa tenía que haber evitado la foto de ayer. Porque que vaya justamente a comparecer junto al rey para decir que avala a un fiscal general del Estado, no solo corrupto, sino procesado, es muy impresentable. Así que espero que en este caso la casa, que está ahora muy bien renovada y nutrida, reaccione con la suficiente rapidez para evitarle al rey ese trago. Pues mira, la pregunta se la vas a hacer tú a Ana Polo, precisamente con esto que nos estabas diciendo. Federico, Ana, bienvenida, buenas noches.
a que no está todavía. Bueno, la vamos a saludar de inmediato. Ana Polo, ya les digo, es periodista experta en Casa Real. Antes de volver a abordar ese tema, Federico, claro, te decía, y decíamos al comienzo del programa, incluso buena parte de los compañeros en la Fiscalía de Álvaro García Ortiz dicen, es que esto en el fondo denigra la institución, no ya solo a la propia figura personal de Álvaro García Ortiz, sino también a la propia institución. Y una de las asociaciones de fiscales lo que ha pedido es que el Supremo, entre otras cosas para evitar este tipo de imágenes como la que estamos hablando, que el Supremo, digamos que aparte, al menos temporalmente, a Álvaro García Ortiz. ¿Eso se puede llegar a dar? A ver, no está entre las medidas que puede adoptar el Tribunal Supremo, no sé ya en sala, desde luego no la puede adoptar el instructor, una medida provisional que sea suspenderle nada menos que del cargo de máxima relevancia en la Fiscalía, que es el Fiscal General del Estado. Eso no entra, digamos, en las medidas provisionales, no lo veo claro, ¿eh? Ahora, una interpretación muy extensiva que lo haga la sala, lo tendría que estudiar, pero no lo veo en absoluto claro. Pero si es que no es concebible, lo he dicho algunas veces en su programa, es decir, que lo que no estamos viendo es tan inaudito que ningún ordenamiento democrático, ningún Estado de Derecho constitucional tiene resortes ante un ataque a la propia Constitución y al Estado de Derecho desde dentro. Eso no está previsto. Y exactamente pasa ahora igual. Pero ¿cómo se va a suponer que quien va a defender la memoria de la Fiscalía General en la apertura del tribunal delante del rey sea un procesado? ¿Pero en qué cabeza cabe? Es absolutamente impensable y desde luego el legislador no lo ha previsto ni lo puede prever. Vamos a ver si de aquí a entonces se produce algún movimiento, se entra en razón o desde luego, insisto, en Casa Real tienen que proteger ya al rey de esta serie de fotos como las de ayer, que son bochornosas. El aprovechamiento del rey como escudo del señor Sánchez. Bueno, es verdad, lo comentábamos también en la mesa, que eso lo ha explicado muy bien hoy Emiliano García Paje, presidente socialista de Castilla-La Mancha, diciendo, oiga, es que si un subordinado de Álvaro García Ortiz, del fiscal general del Estado, tuviera un problema exactamente igual con la justicia como el que tiene el fiscal general del Estado, sería destituido de inmediato. Lo que ocurre es que el fiscal general del Estado no puede hacerlo o no tiene que dimitir porque tiene, digamos, ese privilegio o tiene la opción de no dimitir porque tiene ese privilegio de que el legislador no contempló la posibilidad de que quien tiene que perseguir el delito fuera un presunto delincuente. Claro, no puedo autocesarse, pero sí puede dimitir. He oído ahora la afirmación vergonzosa de Margarita Robles, que parece mentira de ser magistrada, diciendo, hombre, no está previsto el procesamiento como causa de dimisión, pero ¿cómo va a estar previsto el procesamiento como causa de dimisión? El procesamiento estaría previsto como causa de cese automático. Lo que pasa es que como ni está previsto, ni hay vergüenza para dimitir, pues así seguimos. Claro, luego también decíamos, es evidente que el Gobierno no va a mover un dedo para destituir al fiscal general del Estado, pero ese proceso que evidentemente para preservar precisamente la independencia de la Fiscalía, el de remover al fiscal general, aunque es difícil, sí podría hacerlo el Gobierno, ¿no? No, el gobierno podría hacerlo perfectamente. Vamos a ver, el fiscal general yo estoy seguro que se mantiene porque está tapando a Sánchez, o sea, no tengo la menor duda. Pero yo creo que ese hombre esté pasando este suplicio a gusto, sinceramente. En eso, García Paje, yo creo que tenía cierta razón. Es decir, no es un plato de gusto para el fiscal. Aunque creyera a pies juntillas en su inocencia, cosa que leyendo el auto se ve claramente que no puede creer porque es todo deliberado y paso tras paso, pero aunque fuera así, vamos, ese hombre no aguantaba este suplicio ni de broma, con todos sus compañeros de la carrera encima de la opinión pública. El ridículo institucional, no, se está tapando a Sánchez y a su gobierno. Por eso digo, y no solo por eso, sino por lo de ayer que lo avalan, que ellos se sientan con él en el banquillo, claro. Déjame que creo que ahora ya sí podemos incorporar a Ana Polo, decíamos es periodista experta en Casa Real. Ana, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Claro, estábamos comentando con Federico Trillo, papelón también para el rey, si al final en la apertura del año judicial a comienzos de septiembre tiene sentado al lado de la mesa a un fiscal general del Estado procesado. Bueno, es que aparte, claro, estamos hablando de una fecha que es relativamente cercana, estamos hablando del 4 o 5 de septiembre y ya no solamente es la foto, que es un marronazo, si me permites la expresión, para Casa Real, sino también el discurso del rey, porque el rey inaugura el año judicial con un discurso donde normalmente habla, pues bueno, de la independencia del Poder Judicial, de la transparencia, de la necesidad de ejemplaridad de los organismos públicos. Pues imagínate el papelón de encontrarse allí pues con esta situación tan
tan absolutamente desagradable, ¿no? El rey yo creo que será muy profesional si todavía el fiscal general aguanta hasta el día 4 de septiembre. Yo creo que será muy profesional, pero desde luego estamos hablando de una situación increíblemente incómoda para la corona en estos casos, ¿no? Y que está empañando, pues bueno, no solamente la figura del rey, sino la figura de la jefatura del Estado y de la institución, ¿no? O sea, realmente es una situación compleja y una situación sin precedentes, porque he estado mirando en otras casas reales si se habían producido alguna cosa de este tamaño, y tengo que deciros que de esta dimensión no se contempla nada parecido en ninguna otra monarquía de Europa, con lo cual nos estamos entrando en un terreno, pues bueno, de una afectación directa a la institución de la jefatura del Estado, desde mi punto de vista, gravísimo. Pues es que hay que imaginarse efectivamente la escena, como nos decía ahora Ana, imaginaros al rey hablando de la necesidad de la ejemplaridad en las instituciones públicas y el fiscal general silbando y haciendo como que no se da por aludido. Déjame que hagamos una pregunta más a Ana y de inmediato, por supuesto, os doy la palabra. Pero Ana, nos decía Federico Trillo, hombre, espero que en la Casa Real tomen alguna medida, tomen cartas en el asunto, pero es verdad que en buena medida están atados de pies y manos, ¿no? Yo comparto con el señor Trillo que me gustaría que hubiese algún gesto, pero sí que es verdad que es prácticamente imposible, porque la Casa Real pues, se debe a una neutralidad institucional estricta. Además, el rey en esto es muy, muy, muy tajante. Nunca da un paso en falso en estas situaciones. Las últimas veces en que hemos visto pues, bueno, situaciones incómodas y tal, se ha cogido la Constitución y se la ha seguido al pie de la letra. Con lo cual, yo creo que el rey irá, el rey cumplirá su papel y el rey pues bueno pondrá esa cara de circunstancias que a veces pone porque cuando no le queda otro remedio, pero desgraciadamente Casa Real en este caso está absolutamente atada de pies y manos y no puede hacer ningún gesto. Es más, si hiciera algún gesto estaríamos entrando pues dentro de un terreno pantanoso jurídicamente, ¿no? Con lo cual yo creo que se mantendrá la estricta neutralidad de Casa Real. Eso sí, todos esperamos que evidentemente pues de aquí a septiembre la situación pues bueno de algún giro inesperado. No me lo espero, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Me ha parecido que querías hacer algún apunte, Federico. Sí, antes que se vaya Ana, porque creo que es bueno que tengan algún criterio distinto al que se suele respirar. A ver, la Casa del Rey, para hablar en términos de propiedad, está para evitarle este tipo y cualquier otro tipo de marrones al rey. Una cosa es la neutralidad del rey y otra cosa es que ellos están obligados a defender la corona. Y hacerlo sin que se note. Obviamente, no estoy diciendo que intervengan, y menos aún el rey, pero la casa está para evitar ese tipo de marrones. ¿Cómo lo pueden hacer? A ver, en una noche, seguro que Ana y yo sacábamos unas cuantas posibilidades. Ya, según hablaba ella, se me estaba imaginando, hombre, vamos a sugerir que sí puede ir un sustituto, porque fijaros la gravedad, dice que se sienta a leer la memoria delante del rey. No solo eso, sino delante de quienes le van a juzgar, del Tribunal Supremo, Sala Segunda en pleno y Tribunal Supremo en pleno. O sea, es que es una vergüenza institucional, internacional, monumental, en la que no se puede de ninguna manera poner el rey. Así que vamos a echarle imaginación, vamos a echarle imaginación. Bueno, Ana, yo tengo que decir, señor Trillo, que he estado pensando bastante. Lo que pasa es que hay que decir una cosa. Yo creo que si estuviéramos con Juan Carlos, sí que me imagino alguna llamada de teléfono o alguna cuestión. Yo en ese caso sí. Pero Felipe VI, una frase que siempre nos dicen en Casa Real: el rey no borbonea. Es el único de toda la dinastía que no borbonea y no le gusta nada borbonear, con lo cual yo creo que no será esa llamada de teléfono ni esa intervención. Pero sí estoy de acuerdo con usted, señor Trillo, que si hubiese sido Juan Carlos estaríamos hablando en otros términos, seguramente. Bueno, Ana, lo dicho, gracias. Un beso enorme. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Claro, es que hay que ver el papelón del que estamos hablando, sí, Esther. Pero es que no tiene más que, bueno, hacer... Es que yo creo que sí que está atado de pies y manos, más conociendo un poco la figura del rey Felipe VI, ¿no? Que no, pues eso, como decía la compañera, no borbonea, pues eso, no borbonea y cumple a rajatabla su papel y su misión y sus funciones. Y ahí tiene mucho que decir el gobierno, ¿no? Que es quien siempre da el visto bueno a la presencia del rey, a los acompañantes, etcétera, etcétera. Me refiero a los ministros de turno en esto. Que vaya el fiscal general del Estado es lo previsto
pero lo que no está previsto es que vaya un fiscal general del Estado que se va a sentar en el banquillo, claro. Claro, y decía Federico, claro, es que lo hará además delante de los que le van a juzgar. El rey... Paco, y voy contigo, sí, Federico. El rey no gobierna, pero reina. Y reina con los gestos. El rey hasta ahora lo demostró en el golpe de Estado en Cataluña, que supo actuar con gestos. Contra el criterio de muchos. Bueno, con el criterio que sea, pero estuvo a la altura como jefe de Estado, representando y cabeza de la nación, lo estuvo representando. El rey, por lo general, sabe estar en su sitio. Aquí el problema es que quieren sacar al rey de su sitio, a empujones, porque el rey, que ha demostrado una ejemplaridad enorme, a un coste altísimo, incluso familiar, con su padre, con su hermana, con su cuñado, se le está forzando a una situación tremenda, que es sentarse al lado de un señor que va camino del banquillo. Y todos se preguntarán si esto es muy sencillo, si bastaría que este señor presentara dimisión o que el gobierno lo cesara. ¿Por qué no lo cesa? Porque Sánchez utilizó al fiscal general del Estado para destruir a una adversaria política y de conexión. La reacción que tuvo Sánchez el día que se conocieron, que se había producido, no había manera de recuperar el borrado de las comunicaciones telefónicas del fiscal general del Estado, fue sorprendente. Porque dio un gesto de alivio. Respiró. Fue en el momento en el que no hay pruebas, aquella frase de la no hay pruebas ni las habrá. Y había que pedir perdón. Y fue cuando en ese momento dijo de pedir perdón. Sí. ¿Por qué fuerza las cosas Sánchez? Primero porque ha utilizado al fiscal general del Estado con la excusa aquella de ganar el relato. No, destruir a una adversaria. Y segunda circunstancia, él está empleando un sistema y lo quiere sostener todo lo que pueda porque quiere utilizar esas circunstancias, ese procedimiento en cualquier complicación de su horizonte penal. Raúl. A mí lo que me gustaría... Y eso es así, y por eso lo grave. Ya acabo. Y no le importa un coste altísimo colocar en una situación muy delicada otra vez a la corona. No, es un papelón. Esa imagen, si se produce, nos decía Federico, y ahora le voy a preguntar qué puede ocurrir para que no se dé esa imagen, pero de darse es un auténtico papelón. Yo quisiera... de para abajo a todos. Quisiera resaltar la diferencia o la comparación entre lo implacable que ha sido Sánchez con Cerdán. No debimos confiar en él, dijo cuando en esa rueda de prensa, y lo diferente que está siendo en este caso. Yo recuerdo el auto del juez Hurtado, el que se dicta en junio, que decreta el procesamiento del fiscal y decreta la apertura al juicio oral. Dijo exactamente, literalmente dijo en ese auto el juez, que en la comisión del delito de revelación de secretos el fiscal general del Estado había actuado a indicación del gobierno. Podía no haber dicho eso, pero lo dice el auto, y eso es muy grave. Yo le quería preguntar al señor Trillo qué le parece precisamente esa frase en donde el juez Hurtado dice que se actuó a indicación del gobierno. Bueno, por eso, eso es verdad que fue una frase que no se valoró suficientemente cuando se dijo, sí, en ese programa, no sé si fue ese mismo, porque me parece trascendental. A ver, eso puede implicar lo que todos sabemos, y es que en un momento determinado, si los indicios, y por eso se buscaban las grabaciones en el teléfono, vincularan de una manera directa al presidente o la presidencia del gobierno con el fiscal general del Estado y esta actuación, pues el que se tenía que sentar en el banquillo, no tácitamente, como han hecho ahora al solidarizarse con él, sino expresamente, es decir, ponerse sentados allí, era el presidente del gobierno y su gobierno en su caso. Pero eso vamos a verlo, en el desarrollo del juicio veremos a ver qué da de sí. Quería hacer antes una matización con lo de antes porque no me he quedado tranquilo. Vamos a ver, tengo la impresión de que estamos cayendo, digamos que muchas veces me tienen que disculpar ustedes y los oyentes, porque lo digo con todo respeto y todo cariño, y además ojalá las cosas se pongan para que vayan también la nuestra, como las monarquías nórdicas. Pero las monarquías nórdicas son otra cosa, Es decir, no se trata de borbonear o no borbonear. Es que la Constitución, que es lo que andaba buscando, si es que la imagen estaba puesta cuando yo estaba por aquí rebuscando en mi escritorio, es la Constitución la que dice que el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. No es que se quede quieto, es que tiene que arbitrar y moderar el funcionamiento regular. Lo que estamos comentando es una irregularidad básica, elemental, esencial, catastrófica. Y por tanto, el rey y desde luego su casa, que está para eso, tienen que procurar que esa situación no se produzca, porque no sería el funcionamiento regular de las instituciones.
De todas formas, Federico, vuelvo unos minutos atrás cuando nos decías que tienes la impresión de que esa imagen no se va a dar porque las cosas, la investigación, la decisión judicial va a ser relativamente rápida. Pero estamos hablando de un acto, de la apertura del año judicial, que se produce a principios del mes de septiembre. Con lo cual lo que te quiero preguntar es, ¿qué crees que va a pasar para que se evite esa imagen? A ver, yo vuelvo a lo que la tesis mantenida por esa tertulia en la que me hacéis un honor en el particular, que hemos mantenido mucho tiempo y que han sido muchos o algunos de los participantes en esta visión. Yo no creo que las filtraciones sean algo casual ni que dependa ni mucho menos del Tribunal Supremo, que es sobre el papel quien tiene la custodia de los documentos o de los bases, soportes de las conversaciones de Koldo y todo lo demás. Yo no lo creo. Creo, como he dicho en alguna ocasión aquí, que tienen todas las huellas de ser un servicio de información y obviamente no va a ser el CNI, que vamos, está irreconocible, bueno, reconocible con lo que era el anterior CSIC, el mandato PSOE. Eso tiene que ser un servicio porque las filtraciones van goteadas, programadas, a distintos medios, en los días en que pueden tener mayor eficacia. Y por tanto tengo una enorme confianza en que van a continuar entreteniéndonos durante el mes de agosto. Y eso va a precipitar las cosas, porque lo que queda por salir es sin duda más grave que lo que ya ha salido. Pues Federico Trillo, como siempre, gracias porque, ya te digo, el honor es nuestro, poder contar contigo. Así que te envío un fuerte abrazo. Gracias, Federico. Fuerte abrazo y feliz verano. Si no nos vemos. Feliz verano, efectivamente.